Recibimos a Jericó Abramo Mazo, diputado federal por Coahuila, representante, por supuesto, del Partido Revolucionario Institucional. Jericó, bienvenido. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Telezócalo Saltillo y bueno, pues contentos. Jericó, el tema de la semana. El lunes platicamos con José Luis López Cepeda de la UNTA. Sí. Hay un abandono muy grave en el campo coahuilense. El martes hablamos con el secretario de Desarrollo Rural y le pide a los diputados federales, tanto de su partido como de los demás partidos políticos, que se pongan las pilas en la hora de gestionar los recursos para el presupuesto 2023 para el campo. También platicamos con Héctor Carlos Salazar de la Confederación de Productores de Maíz. Y pues sí, dice que es urgente que regresen los programas al campo, que regresen recursos al campo, independientemente de las becas a los adultos mayores que les están llegando ya por parte de la Secretaría del Bienestar. Pero no hay apoyos directos para los campesinos productores. Claro. Mira, no los hay. ¿Qué se está haciendo? Primero que nada, tenemos que dejar muy claro que después de la pandemia, lo que realmente mantuvo la economía del país, del sector productivo, y fue el único sector productivo que se mantuvo en números negros, fue el sector agrícola. Fue el sector primario el que produce grano, alimentos, y lamentablemente no hubo ningún incentivo adicional para la motivación del sector rural. ¿Qué planteamos nosotros en nuestra iniciativa? Primero, acciones que puedan beneficiar directamente el bolsillo del pequeño productor, como es este problema de obsolencia tecnológica que tienen muchos personas que se dedican al campo, que tienen un tractor de X o Y marca, que tienen un rayo láser para riego, que tienen muchas cosas que sirven para la tecnificación del campo y que les venden ese tipo de tecnología con caducidad tecnológica y tienen que cada 3 años o cada 2 años o cada año, cuando mandan al mantenimiento de la unidad, pagar actualizaciones de software. Tú con tu teléfono, si me lo permites, cuando llegas, tú compras tu teléfono, Chuchuy, tienes tu teléfono y te avisa, oye, vamos a actualizar tu teléfono, y le pones adelante y se actualiza solo y no tiene ningún costo. ¿Y aquellos aparatos, no? Porque ellos les cobran 17, 20 o 30 mil pesos por sus aparatos. Es algo injusto, lo que están haciendo. Y nosotros estamos proponiendo modificar algunos artículos de la ley para que ya no se le cobre este tipo de actualización de software a los pequeños productores rurales. 2, el año pasado me reuní yo con diferentes productores del campo y este año también del sector social y del sector productivo, y ambos me coincidían de que cuando tenían ingresos adicionales por su actividad agropecuaria, hasta por 1.300.000 pesos, el gobierno antes les deducía o los exentaba de impuestos hasta los que tenían 1.300.000 pesos de ingresos producto de su productividad rural o de sus ventas de productos del campo. El gobierno federal el año pasado manda una iniciativa de ley a la Cámara donde en la ley de ingresos los bajan a 900,000. Nosotros estamos planteando, ayer firmé una iniciativa para que regresen a 1.3 millones, dado a que el campo mexicano fue el que mantuvo la economía nacional en la época más difícil económica de nuestro país. Hoy vivimos una etapa de inflación muy difícil. La mejor forma de combatir la inflación es dando herramientas fiscales, económicas, de productividad al campo mexicano. Hoy estamos importando un gran número de alimentos. Lo que nos estamos comiendo, gran parte de muchas cosas de los que cárnicos, maíz, mucho grano, lo estamos importando de otros países del mundo a precios más elevados de lo de costumbre. No, y que por la guerra también se fueron muy arriba. La guerra Ucrania-Rusia se fue muy arriba el grano. Los dos países son productores. ¿Qué está pasando? No tenemos grano, lo estamos comprando muy caro. Este tipo de precio hace que el que lo compra para producir suba sus valores de producción y el último consumidor, que son las y los mexicanos, están pagando precios más elevados de hasta 40, 30, 25, 50% en los costos de granos, verduras, frutas, cárnicos, y eso está generando una inflación, ¿sí?, que ya como se está tasando en casi un 9%. Claro que estamos más abajo de la inflación que otros países del mundo, sí es cierto. También México ha tomado políticas públicas, y yo soy un hombre muy objetivo y siempre lo he dicho, eso nos costó 326,000 millones de pesos del presupuesto. O sea, lo que tuvimos de excedentes por la venta de petróleo, que fueron 326,000 millones de pesos, todo se lo metimos a subsidiar combustible. Y ese subsidio del combustible permitió, hay que decirlo, que el valor de la inflación fuera menor al esperado. En vez de irnos a 2 dígitos, nos fuimos a 1. O sea, en vez de llegar a 12 o 13 puntos de inflación,
estamos entre 8.7 y 9. ¿Qué planteamos nosotros? El subsidio a la gasolina está bien para contener la inflación durante un tiempo, pero si sigues aplicándolo vas a generar un verdadero hueco en las finanzas públicas. ¿Tú crees que subsidiar a alguien que tiene 6 carros es apoyo social? No. Ejemplo, hay personas que tienen una capacidad económica mayor, que tienen una Suburban, que tienen una camioneta V8, que tienen otro vehículo 4x4, un vehículo de recreación, que tienen otro carro, que eso le está subsidiando el combustible. Que los niños traen Racer. Que traen Racer. A eso le estás también dando subsidio, igual que al que nomás tiene un taxi. ¿Qué planteamos nosotros? Mejor vamos a dar un bono, un programa de atención al combustible, donde el que solamente cuente con un vehículo y que sea su medio de transportación o su medio de trabajo, ahí le demos un cheque de 1,500 pesos al mes para que compense el valor del combustible. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y el que tiene 5 o 6 vehículos, bueno, pues a él no lo estés subsidiando. Mejor esa lana que usas para subsidiar al más rico, ayúdale al que menos tiene, generándole incentivos fiscales o incentivos financieros para que produzca y eso permita disminuir la marginación social de manera rápida. Y con esto cierro. Yo propuse en tribuna, ahora que fue el secretario Ramírez de la O a la comparecencia, que de los 326,000 millones de pesos que se usaron para subsidiar combustibles en 2022, se pudieran usar 126,000 millones para subsidiar combustibles y 200,000 millones se creara un programa nacional de empleo temporal con seguridad social. Con esto pudiéramos contratar a 1.6 millones de mexicanos por un año completo, pagándoles sueldos de 8,000 pesos al mes, libres, por trabajos de 5 horas diarias, descansando sábado y domingo, y pagándoles la seguridad social para ellos y sus familias por un año completo para que puedan aportar al Seguro Social, al Infonavit y que tuvieran la garantía de la seguridad social para sus familias. Lo cual elevaría la calidad de vida de muchísimas personas. Vas a meter a 1.6 millones de mexicanos que hoy no tienen ningún trabajo formal a la formalidad y eso va a detonar el consumo regional. Y eso te va a generar el incremento en el pago de impuestos porque es gente que ya va a pagarle impuestos a Hacienda, que antes no pagaba. ¿Y qué respuesta hubo a esta iniciativa? Lo recibió el secretario. Ellos al final del día no se quieren salir de su cuadro. Ellos dicen, pues tengo esto, no me paso de este cuadro. Sí, el país, vuelvo a insistir, a diferencia de otros países del mundo, nuestra inflación está más controlada que otra. Pero de todos modos nos está muy pegando arriba. la inflación, casi 10 puntos. Eso encarece. La inflación es el que se esté perdiendo el valor adquisitivo de los bienes de consumo y eso va a generar que el que hace 3 años con 1,200 pesos compraba 42 artículos de la canasta básica, hoy no te va a poder comprar ni 26. Ese es el grave problema. ¿Qué sigue en este proceso? Viene la ley de ingresos, la próxima semana estaremos votando en la ley de ingresos cómo vamos a cambiar la carátula del presupuesto para que 12,000 millones de pesos puedan ser destinados a policías estatales y municipales y regrese el programa Fortaseg, que es una propuesta que hicimos los priistas, que regrese el Fortaseg a 12,000 millones de pesos por año y eso va a permitir que estados que hoy no invierten o no tienen dinero para invertir y municipios en seguridad pública ya puedan tenerlo. Después del debate que se tuvo de la Guardia Nacional, y quiero decir, vamos a hablar de los dos temas. El primer debate nos llegó una iniciativa del Ejecutivo para decirnos que la Guardia Nacional dejaba de depender de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y pasaba organizacionalmente a la Secretaría de la Defensa. Eso el PRI lo votó en contra. Eso lo quiero dejar muy claro. Pero como era una ley secundaria, no nos alcanzan los votos. Entonces el PRI lo vota en contra junto con el PAN, el PRD y MC. Y fuimos 224 votos en contra 271 votos a favor de Morena, Verde y PT. Luego el PRI, para poder buscar la recuperación de la paz y la tranquilidad del país, después de que el Senado de la República en 2019 votó una reforma para que la Guardia Nacional se mantuviera en las calles hasta marzo del 24, nos dimos cuenta que no hubo cumplimiento por parte de Morena en la construcción de nuevas policías, en la construcción de nuevos espacios de dignificación y capacitación, en la dignificación de los salarios, en los exámenes de control de confianza, en el fortalecimiento de las policías civiles. No hubo nada. Todo lo que se prometió. No se hizo y al final del día se abandonó ese tema. Sería muy irresponsable abandonar al 70% de los estados que están incrementando sus niveles de violencia porque no hicieron policías civiles
responsables, transparentes, eficientes y certificadas, y que le están dejando todo el paquete a la Guardia Nacional. No se vale tampoco demeritar el trabajo de millones, de miles de trabajadores de las fuerzas castrenses, de las Fuerzas Armadas, que están dando todos los días... Y exponiendo su vida. Exponiendo su vida por todos nosotros, y que luego queramos decir, bueno, es que el ejército de las calles no lo queremos. A ver, en Coahuila hay una gran coordinación con el ejército mexicano y la Marina Armada de México, sino más que aquí el primer respondente son las policías municipales y estatales, porque hay un mando único que encabeza el gobernador, los 38 alcaldes y alcaldesas, sin importar colores partidistas, y todos le aportan a la seguridad. Y el ejército y la marina son el segundo respondiente. No los dejas al principio. Y ellos saben que en ese trabajo de coordinación hay una plena reconstrucción del tejido social y la seguridad. ¿Por qué Coahuila es de los 3 estados más seguros del país? Porque sí se le aporta la seguridad ciudadana. ¿Qué pasa en Colima? No se le aporta. ¿Qué pasa en Zacatecas? No le meten nada a las policías municipales. Y no hay Fortasec tampoco. A ver, no hay Fortasec. Pero a ver, cuando hubo Fortasec, muchos estados no le metieron. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros y qué planteamos? En este próximo paquete fiscal ya va a haber Fortasec. Y las y los diputados del PRI lo logramos. Vamos a mandar 12,000 millones de pesos en acuerdo con Morena, con el PAN, con todos. Van 12,000 millones de pesos. La próxima semana cambiamos la carátula. ¿De dónde vamos a sacar este recurso? Yo creo que va a salir de unas reasignaciones presupuestales que tendremos que hacerle el presupuesto de algunas áreas de ingresos. Y eso va a permitir que estados como Coahuila, por ejemplo, si Coahuila le mete 100 pesos, ya esa federación le va a meter 100 pesos. Okay. Si Colima le metía 20 pesos, la federación le va a meter otros 20 pesos. Si Colima le mete 200, la federación le va a meter 200. Que van a tener que hacerlo. Lo van a tener que hacer. Tienen un problema muy grave de seguridad. Así es. ¿Y qué estamos planteando nosotros? Que cada 6 meses las fuerzas castrenses, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional vaya a rendir cuentas a las cámaras, a una comisión bicameral integrada por senadores y diputados, y tiene que brindar y por visitadores internacionales para ver su desempeño de aquí al 2028 en su actuar de prevención del delito. Pero a la par de eso tendrán que estar los estados y municipios creando academias de policía, creando policías de reacción, creando policías de prevención y contacto, creando policías de proximidad, mejor remunerados, con prestaciones laborales, que eviten que se abandonen los mandos civiles. Y que caigan en la tentación de Y en el 2028... de las invitaciones de los grupos delincuenciales. Entonces vas a tener 6 años para que los estados y municipios cumplan con este argumento, y cada año le vamos a dar presupuesto federal y con mezcla de presupuestos estatales y municipales. Y eso sí, ya no me puedes decir que no. Con una estructura. Claro, con un plan. Ya no me puedes decir estado y municipio que no te va a ayudar la federación. Y también la federación ya se compromete a apoyar a quien abandonó presupuestalmente durante 4 años. Entonces, no ganó todo, o sea, aquí ganaron los mexicanos. Quitemos el debate político ideológico que no deja nada y veamos el debate de principios. ¿Qué queremos? ¿Un país que esté en paz? Sí. ¿Un país que respete los derechos humanos? Sí. ¿Un país que recupere la paz y la tranquilidad en base a la justicia? Sí, y para eso hay que dar herramientas. Y lo que estamos haciendo con esta reforma constitucional es dar herramientas jurídicas. ¿No queremos que la Guardia esté adscrita a la Sedena? No, votamos en contra de eso, pero nos ganó Morena en los votos. Ya está. Bueno, ahora demos un argumento jurídico para que tenga un límite de tiempo, para que en ese límite de tiempo se construyan mejores policías civiles y que al final las fuerzas castrenses en 2028 regresen a los cuarteles a hacer labores de seguridad nacional y no labores de seguridad interior. Te vamos a pedir que nos mantengas informados de cómo van evolucionando estos 2 temas, ¿no? Y bien, el presupuesto para Coahuila, vamos a luchar por más presupuesto para el campo, por más presupuesto para la educación y la salud. Yo sigo caminando las colonias, ahorita estaré en varias colonias de la ciudad, sigo cumpliendo compromisos, aquí andamos, seguimos avanzando, estamos paso a paso cumpliendo los compromisos, me siento muy contento, está próximo mi informe legislativo, lo haré el 24 de octubre, y bueno, seguimos avanzando en favor de Coahuila. Muchas gracias. Gracias, Chuy. 8 de la mañana con 32 minutos, vámonos a un corte, regresamos, tenemos otra muy interesante entrevista para ustedes.